Pero en el año 45 hubo en Paysandú el Congreso Nacional de Colonización. Y allí estaban los maestros. Y el informe de ese Congreso Nacional de Colonización pedía la creación de un ente que se ocupara de colonizar el suelo uruguayo. En 1945 se fundó la FUM, la Federación Uruguaya del Magisterio. Y el primer congreso que hizo la FUM en 1946 tuvo por tema la escuela rural y la reforma agraria. En 1945 se iniciaron en Uruguay las misiones sociopedagógicas, que son parte de la denominación de esta nueva colonia. Las misiones sociopedagógicas comenzaron en Caraguatá, departamento de Tacuarembó, y el maestro acompañante, el maestro guía que acompañaba a los estudiantes de magisterio y de medicina que fueron a esa misión, se llamaba Julio Castro. Todos preguntamos, ¿y dónde está Julio Castro, el primer misionero? De manera que rindo homenaje a las misiones que en algún momento yo integré en la persona de este pionero del movimiento misionero. En 1954, el maestro Miguel Soler, que acababa de cursar estudios de educación fundamental en México, presentó a los inspectores regionales de la educación primaria su proyecto de creación del primer núcleo escolar experimental. El área de acción del núcleo, de aproximadamente 250 kilómetros cuadrados, estaba situado al sur del arroyo de la Mina, la frontera con el Brasil, en el departamento de Cerro Largo. Vivían en ella, en 1955, 450 familias con 2.536 habitantes. Las zonas de influencia del núcleo se denominaban Cuchilla de Melo, La Mina, Paso de María Isabel, Paso de Melo, Pueblo Noblía, Puntas de la Mina y San Diego. Se trataba de una zona agrícola con predominio de las pequeñas explotaciones familiares, aunque también contaba con establecimientos ganaderos de más de 1.000 hectáreas y con familias que no disponían de tierra alguna. El asentamiento era de tipo disperso, pero existían centros poblados en expansión como Pueblo Nobría sobre la carretera Melo-Aceguá y rancheríos relativamente concentrados como Pueblo Soto en la zona de Cuchilla de Melo. Las comunicaciones eran en general difíciles, en ninguna de las poblaciones se disponía de energía eléctrica, agua potable o teléfono público. Los problemas educativos, sanitarios, de nutrición y vivienda, así como los recreativos y culturales, eran los típicos de las zonas pobres del campo uruguayo, agravados por la práctica del contrabando fronterizo. Los objetivos planteados en el núcleo experimental de la mina fueron realizar en la zona de influencia investigaciones completas de las condiciones de vida de aquella gente. En segundo lugar, ensayar en forma experimental métodos de educación de adultos, promoviendo el bienestar económico, cultural y moral sin distinción alguna entre los habitantes de la zona de influencia. Asimismo, también estaba dentro de sus objetivos producir y ensayar algunos materiales de audiovisuales sencillos, como el que mostramos a continuación.
El núcleo experimental de la mina contaba con 1 o 2 maestras por escuela, según la necesidad de cada lugar. Estas maestras tenían a su cargo fundamentalmente la educación de los niños, pero en cumplimiento de los objetivos del núcleo, más amplios que los de las escuelas rurales corrientes, cumplía trabajos de educación extraescolar, promoviendo, conforme a las necesidades de la población de cada zona, proyectos en las áreas de economía, la salud, la nutrición, la alfabetización y la recreación. A ellos se sumaban con responsabilidad en toda el área del núcleo 9 profesionales, 7 de ellos dependientes del Consejo de Enseñanza Primaria, el director, el maestro secretario, la maestra de Educación Estética, la maestra del hogar, el experto agrario, el peón, y durante un periodo más breve, la experta en manualidades femeninas. Los otros 2, la enfermera y el ingeniero agrónomo, dependían de los ministerios de Salud Pública y de Ganadería y Agricultura, respectivamente. Soler entendía que debía liberar al campesinado uruguayo de una situación de progresiva marginalidad socioeconómica. La educación, para él, era considerada un factor fundamental de cambio y desarrollo. A esta concepción, que hoy algunos podrían estar tentados de asociar a las corrientes concientizadoras y liberadoras y a la llamada educación no formal, para Soler, la educación puede constituirse en factor de cambio social si se aplican métodos de educación de adultos que tiendan al mejoramiento integral de las condiciones de vida de la población y a la supresión de las causas que determinaron su aparición. Obviamente, Soler fue considerado un sedicioso, un portador de ideas que podían llegar a revolucionar al campesinado uruguayo, y en 1961 le cambiaron las reglas del juego del núcleo experimental de la mina y decidió presentar su carta de renuncia.